Buenos días, amados hermanos, amadas hermanas. Vamos a continuar nuestra comunión sobre esta cuestión, este tema del testimonio de Jesucristo. Ayer a la tarde vimos que el Señor nos escogió para llevar este testimonio. Hoy nosotros vamos a ver el otro lado de la moneda. Por un lado, el Señor nos escogió. Por otro lado, porque un día el Señor nos salvó, nosotros también escogemos al Señor. En Zacarías capítulo 4, versículo 10, dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Acá dice el día de las pequeñeces. Esto se refiere a una realidad que yo quiero hablar ahora. Si nosotros vemos en la palabra de Dios, podemos ver que en el Antiguo Testamento, una parte, durante la era de los patriarcas, quien llevaba el testimonio de Dios eran personas, eran individuos. Ellos sabían que llevaban un testimonio, el testimonio de Dios, porque ellos vivían con Dios. Pero después, Dios, por medio de Abraham y su descendencia, ganó un pueblo. Y ahora podemos ver que hay un pueblo que lleva este testimonio. Y vimos también en la propia palabra de Dios que por causa que este pueblo abandonó al Señor, ellos fueron llevados cautivos. Pero cuando este pueblo vivía con Dios, Dios pasó a habitar en medio del pueblo, en el comienzo en el tabernáculo, después en el templo. Entonces, había un lugar en la tierra donde había el testimonio de Dios, donde pudiese ver el testimonio, la expresión de Dios en medio de su pueblo. Y este lugar era Jerusalén. ¿Cierto? Porque allí estaba el templo. Allí estaba la habitación de Dios. Entonces podemos ver que la habitación de Dios y el testimonio de Dios están ligados, están relacionados. Pero por causa de los pecados del pueblo, el pueblo fue llevado cautivo para la Babilonia. Y el templo fue destruido. Con esa destrucción del templo, ya no había más un lugar en la tierra donde pudiese ver el testimonio de Dios. Cuando miramos las cosas en la palabra de Dios de esta manera, podemos sentir que Dios realmente quedó muy triste con toda esta situación. Pero Dios es un Dios de propósito. Él desea tener su testimonio en la tierra. Él desea ser visto, expresado en medio de su pueblo. Entonces, ¿qué ocurrió? En el libro de Esdras, capítulo 1, a partir del versículo 1 dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías,
despertó a Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Después, versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Mira, nuestro Dios es un Dios de propósito. Hubo un tiempo en que no había un lugar en la tierra con el testimonio de Dios, con la habitación de Dios. Pero alabado sea el Señor por este libro de Esdras, capítulo 1, versículo 1. En el primero año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Dios despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia. ¿Para qué? Él habló de una manera muy clara: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Esto quiere decir, Dios empezó a moverse porque Él quería su testimonio en la tierra, su expresión en la tierra, su morada en la tierra. Lo que necesitamos ver es que Él despertó el espíritu de Ciro, pero no ordenó a Ciro que forzase el pueblo de Israel a ir a Jerusalén para edificar. ¿Cierto? Sin forzar a nadie. ¿Por qué? Porque la obra del testimonio de Dios es obra del Espíritu. ¿Quién participa? Son aquellos que el Espíritu despertó. ¿Entienden, hermanos? Y nosotros sabemos que Esdras capítulo 2, versículo 64. ¿Cuántos volvieron a Jerusalén? Acá dice, toda la congregación unida como un solo hombre era de 42.360. Muchos habían sido llevados a Babilonia, pero solamente 42.000 volvieron. Lo que necesitamos perceber, amados hermanos, es que este pueblo que fue llevado cautivo a Babilonia, ellos quedaron en Babilonia 70 años. Esto quiere decir que muchos nacieron allí, tuvieron sus hijos allí, todos ahora ya tenían su casa, sus propiedades, ¿cierto? Todos sus bienes en Babilonia, porque estaban viviendo en Babilonia. Pero ahora Dios viene y llama, y hay un llamamiento. ¿Quién desea volver? ¿Quién iba a volver? Los que estaban dispuestos a pagar el precio de renunciar a las comodidades y la seguridad de la vida en Babilonia para poder regresar a la tierra donde se podía establecer el testimonio de Dios. Ellos iban a regresar a una tierra desolada, pobre, afligida, una ciudad queimada. Este lugar era menospreciado, despreciado por otros pueblos, porque ellos fueron destruidos.
pero 42,000 estavam dispostos a pagar o preço. Eles não pensaram em si mesmos. Iban a dejar todas las cosas para atrás, todos sus bienes, para volver. ¿Por qué? Porque ellos se importaban con el testimonio de Dios. Si Dios quiere su habitación, yo pago el precio. Era muy fácil quedar en Babilonia, ya está todo listo. ¿Por qué yo estoy hablando esto? Porque lo que la Biblia registra nos muestra que Dios conoce, amados hermanos y hermanas, las situaciones en que muchos de ustedes están. Tanta cosa se perdió, pero nosotros oímos un llamamiento de Dios para en nuestra ciudad dar el testimonio de Dios. Somos pocos. Despreciados, puede ser, por muchos. Pero tomamos esta actitud porque amamos al Señor y amamos su testimonio. El comienzo es fácil, no es fácil. Por eso, Zacarías 4:10 habla, los que menospreciaron el día de las pequeñeces. Sí, ahora vamos a empezar todo. Todo es pequeño, somos débiles, despreciados, sin ninguna gloria. Pero no damos valor a eso, porque creemos lo que Dios desea. Eles podían ser despreciados por los hombres, pero no por Dios. Porque Dios miraba, estes procuram mi gloria. Es importante, percibimos algo. Dios siempre ha llamado a las personas para que mostrar a ellos su gloria. Dios ha llamado personas que se importan con la gloria de Dios. Y Dios eligió a quienes no tienen gloria en sí mismos. Siempre que Dios desea usar a alguien, Él despoja a esos siervos de su propia gloria, de su gloria personal, para que ellos puedan expresar la gloria de Dios. ¿Cuántas veces, por causa que buscamos nuestra gloria, impedimos que Dios exprese su gloria? Muchos no desean pagar el precio. Si yo miro, ellos no pagan el precio, yo también no voy a pagar, yo nunca voy a volver a Jerusalén. La gran parte quedó en Babilonia. Pero estes que volveram a Jerusalém não miravam os outros, miravam o coração de Deus. O Senhor trabalha em nós para vaciar-nos, para sermos vasos de sua glória. O testemunho da glória de Deus é uma questão de coração, amados hermanos. Mira, nadie foi forzado. E os que volveram não buscaram sua própria comodidade. Buscaram a glória de Deus. Compreendem? Estas palavras em la Bíblia nos muestran que o Senhor compreende o preço que vocês estão pagando. Vocês poderiam ir a algum outro grupo cristiano, não poderiam? Somos poucos acá, o que estou fazendo acá solo? Eu vou a outro grupo cristiano.
pero Dios desea una expresión. Por eso, acá habla de una manera muy clara, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir y edificar la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Necesitamos permitir que el Espíritu haga la obra en nosotros. Espíritu nos desperte. Quedar en Babilonia. La gloria es para el hombre. Volver a Jerusalén, la gloria es para Dios. Los que pagaron el precio, los que regresaron, para ellos fue un día de pequeñas cosas. Todo pequeño, todo difícil. Pero lo que necesitamos ver, los que pagan el precio, comparten con el Señor la responsabilidad de la gloria de su reino. No miramos como los hombres miran, debemos mirar como Dios mira. El Espíritu Santo siempre va a dar apoyo para una actitud que busca la gloria de Dios y el testimonio de Dios. ¿Quién quedó en Babilonia? Los que quedaron no carecieron de la bendición de Dios. Ellos estaban llenos de preocupación por sí mismos. Los que volvieron estaban preocupados con la gloria de Dios. Por eso pagaron precio, ¿cierto? Necesitamos ver que testimonio de Dios no es una enseñanza. Es una experiencia. Esto es muy importante. El tabernáculo un día fue constituido y construido según los mandamientos de Dios. Pero el tabernáculo no funcionó. Y ni podía funcionar hasta que la gloria de Dios entró en él, ¿cierto? Éxodo 40, 33 a 34. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra, ¿cierto? Concluyeron el tabernáculo. Pero era solamente una estructura. Mira, 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Alabado sea Dios. El testimonio de Dios no es técnica. Testimonio de Dios es gloria. Porque gloria es la expresión de Dios. ¿Por qué estoy hablando eso, queridos hermanos, queridas hermanas? Porque todos nosotros estamos pagando un precio por algo. Tuvimos las fallas, fuimos llevados cautivos, pero escuchamos el llamamiento del Señor, volvemos a Jerusalén. Fácil, no es, pero el Señor está con nosotros. Y eso es muy importante. ¿Por qué eso es importante? Si uno puede ver en Mateos capítulo 1, genealogía de Jesucristo. Porque este grupo volvió a Jerusalén. Cristo pudo nacer en Israel. ¿Comprendieron? Porque volvemos. Cristo puede venir por la segunda vez. Estamos viendo el otro lado de la moneda. Por un lado, Dios nos escogió para llevar el testimonio. Por otro lado, nosotros escogemos dar nuestras vidas para ese testimonio porque amamos al Señor. Y pagamos un precio por eso. Y
Isso está no coração de Deus. Por quê? Porque Apocalipse capítulo 21, versículo 3, nos mostra qual é o resultado, certo? Isto já hemos leído, mas vamos ler outra vez. 21, 3. Vamos ver, versículos 2 e 3. E eu, Juan, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descender do cielo de Deus, dispuesta como uma esposa ataviada para su marido. E oí uma grande voz do cielo que dizia: He aqui o tabernáculo de Deus com os homens, e Ele morará com eles, e eles serão su pueblo, e Deus mesmo estará com eles como su Deus. Sabe, há hermanos que por causa do fracasso, porque um dia ganharam algo, viram algo, depois quando viram o fracasso, há hermanos que se alejaram, se foram, e há hermanos que falaram: não há visão da igreja, não há esta questão. É somente visão de Cristo, não há visão da igreja. Não sei se vocês escutaram pessoas, hermanos, falando isso ou não. Mas eu quero dizer que há sim. Mira, Apocalipse 21, versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo: mira, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. 10. Y me llevó en espíritu a un monte grande y alto, me mostró la gran ciudad Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Mira, el ángel habló a Juan: yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Qué quiere decir esto? La visión de la iglesia. Yo quiero mostrarte la iglesia. Si estamos acá, es porque un día vimos algo. ¿Cierto? Entonces, necesitamos comprender que esto es algo que está en el corazón de Dios y que Dios sabe lo que nosotros pasamos. Ustedes no están solos. Dios está viendo. Ustedes se importan con mi gloria, con mi testimonio. Dios, ¿hay alguien acá que Dios forzó? ¿Hay alguien que Dios forzó? Estamos acá porque amamos al Señor. Y amamos al Señor y ese testimonio. Alabado sea el Señor por eso. Ahora, yo quiero hablar algo muy importante. Ayer nosotros vimos que el Señor nos escogió como primogénitos, ¿cierto? Como sacerdotes para llevar su testimonio. Él no solamente escogió, Él nos capacitó. Por eso vamos a ver ahora algunos puntos de 1 Corintios capítulo 12, que habla de los dones, ministerios y operaciones. 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Mira. O que necessitamos primeiramente é saber o que significa dom. Dom significa um regalo, um presente, certo? Isto é dom, um regalo. É muito importante que tenhamos esta visão e esse conceito. Um regalo não é algo comprado ou adquirido. Não é algo que se obtiene por derecho. Recibimos gratuitamente. É muito importante que sepamos disso. ¿Por qué? Yo hablo eso.
Porque todos corremos y tenemos el peligro de, si yo tengo muchos dones, empezar a pensar que yo soy algo. Pero si yo tengo dones, recibí de regalo. ¿Cuál es mi mérito? Hermanos, ¿comprende? Si yo miro un regalo, un don, como algo que viene de mi capacidad, ya estoy en el camino equivocado. Ya no voy a edificar la casa de Dios. Un don es un regalo. Y es muy importante, es gratuito. Y acá dice, no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones. Después él añade la palabra espirituales. Es muy importante esta palabra espiritual. ¿Por qué? Porque si es algo espiritual, ella funciona solamente en el espíritu. ¿Entiende? Si tengo un don, pero no uso mi espíritu para ese don, estoy usando de una manera equivocada. Porque dones espirituales se originan con el espíritu. Y opera con el poder del espíritu. Y la meta es el beneficio espiritual de todo el cuerpo, de toda la iglesia. No es un beneficio personal. Un gran problema hoy en el medio cristiano es que los hombres usan los dones para su beneficio personal y no para el beneficio del cuerpo. Y lo que necesitamos ver es que el don espiritual también es descrito en 1 Corintios capítulo 12, versículo 7, como la manifestación del Espíritu. 1 Corintios 12, 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Don debe ser manifestación del Espíritu. Entonces puede haber una pregunta. ¿Cuál es la relación que hay entre un don espiritual y una habilidad natural? La habilidad natural también es un regalo de Dios, ¿cierto? Nosotros nacemos con esta habilidad natural. Essas duas coisas estão estrechamente relacionadas. E nós devemos agora ver algo que é muito importante. Se este mi dom natural é usado no poder do Espírito, então é como um dom espiritual. ¿Cierto? Mira, Efésios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya. Fuimos hechos por Dios. ¿No es así? Y con nuestras habilidades, todo eso. Fuimos creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto quiere decir que mesmo nuestros dones, habilidades naturales, deve ser para o propósito de Deus. E quando vai ser para o propósito de Deus? Se eu uso isto no poder do Espírito. É muito importante que veamos isso. Agora, a habilidade natural, quando é usada no poder da carne, para fines personais, causa daño. Pero usada no poder do Espírito, é para provecho.
Entonces, queridos hermanos, queridas hermanas, Dios dio a nosotros dones, pero deben ser usados en el Espíritu. Esto es un principio muy importante. Y hay porciones en la palabra de Dios que nos muestra estos dones. 1 Corintios capítulo 12, ¿cierto? Nosotros también tenemos en Romanos capítulo 12 una lista de dones. Nosotros no vamos a entrar en estos puntos ahora. Lo que necesitamos ver es que los dones son un regalo de Dios para nosotros, ¿cierto? Y estos dones son para la iglesia. Necesitamos ver esto de una manera muy clara. Y necesitamos también percibir que 1 Corintios capítulo 12 habla mucho del cuerpo, ¿cierto? Entonces, la visión de la iglesia, la visión de ese testimonio es también una visión de ese cuerpo. Y esto es algo muy importante. Tenemos visión del cuerpo de Cristo. Un cuerpo, pero muchos miembros. Y esos miembros están interrelacionados y interdependientes. No hay miembro aislado. Dependemos uno de los otros. Y cada miembro tiene su habilidad, que es ese don. Y todos esos dones operan juntos para que todo el cuerpo funcione plenamente y funcione de una manera correcta. Ahora, es muy importante percibirnos la acción soberana de Dios con la cuestión de los dones en el cuerpo. Mira 1 Corintios 12, versículo 4 a 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Pero hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y la fuente de esos dones es el propio Dios triuno, ¿cierto? Vemos acá Espíritu, vemos el Señor y vemos Dios en estos 3 versículos. Mira, lo que es importante es que, mira, hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de operaciones. Yo creo que en el pasado yo hice ya la pregunta para los hermanos. ¿Esta diversidad es algo bueno o no? ¿Es una bendición o es una maldición? Todos siempre contestan, es una bendición. Pero la respuesta es, depende. ¿Por qué? Porque el versículo continúa, tiene una segunda parte. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Significa, si el Espíritu es el mismo, la diversidad de dones es una bendición. Pero si el Espíritu no es el mismo, es una maldición. Hermano, ¿comprende? Si uso mi don con un espíritu que no es el Espíritu de Dios, mi don va a causar daño al cuerpo. ¿Por qué la variedad de dones de los miembros del cuerpo son una bendición? Porque todos los miembros están bajo el control de la cabeza. ¿Hay algún miembro que no está bajo control de la cabeza? ¿Hay? No, todos están. Por eso, la diversidad es una bendición. Pero si hay miembros comandados por un miembro, otros miembros comandados por otro miembro, pero no por la cabeza, va a tener problema en este cuerpo. ¿Cierto? Por eso, la importancia de estarmos
todos bajo la autoridad de Cristo, la autoridad del Espíritu, bajo el comando de la cabeza. Ahora vamos a ver lo que Dios hace para el cuerpo, ¿cierto? En esa cuestión de dones, lo que Dios, el Padre. 1 Corintios 12, 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Mire, esto es muy importante, ¿cierto? Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. No es como nosotros queremos. Segundo punto, 12:24. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. 1 Corintios 12, 28, primera parte, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente, tal. Mira, nosotros vemos la acción directa de Dios en el cuerpo, ¿cierto? Ahora vamos a ver la actuación del Señor, el Hijo. Efesios capítulo 4, versículos 10 a 12. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vemos acá la acción directa del Hijo, ¿cierto? Del Señor en el cuerpo. Y ahora la acción del Espíritu Santo. Hechos capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Acá nosotros podemos ver la hermosa armonía de Dios triuno que distribuye todos estos dones espirituales. ¿Cierto? Mira, es muy importante que veamos algo. 1 Corintios 12, 11. Pero todas esas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Mira, la palabra da énfasis muy fuerte. Es que nuestro Dios, el Espíritu, Padre, Hijo y Espíritu, son la fuente de los dones, ¿cierto? No somos nosotros. Él repartió a cada uno en particular como Él quiere. 1 Corintios 12, 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Mira, ahora un otro principio muy importante. ¿Por qué estoy hablando algo que todos ya saben? Porque estamos viendo ahora de una manera orgánica. ¿Entienden, hermanos? Necesitamos tener una revelación del cuerpo. Por ejemplo, somos un grupo de hermanos. Nosotros sentimos, pero entre nosotros acá no tenemos, juntos no tenemos todos los dones que la iglesia necesita. ¿Cierto? Muchas veces pensamos así. Falta hermanos que tienen este don, que tienen aquel don en medio nuestro. La culpa no es del Señor, la culpa es nuestra. ¿Por qué? Porque nos falta el deseo. Mira, 1 Corintios 12, 31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. 1 Corintios 14, 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. La Biblia dice a nosotros para procurarmos los dones. ¿Qué quiere decir esto?
Esto quiere decir, si hay alguna necesidad en la iglesia, si tú ves que hay alguna carencia de don, busque ese don, porque ese don está en su espíritu. Lo que es, ese don necesita desarrollarse, ¿cierto? Yo escuché testimonio de muchos hermanos y hermanas en distintos lugares en estos últimos meses, cuando estábamos compartiendo esa realidad del cuerpo. Lo que algunas hermanas hablaron, que cuando eran pocos, y una hermana sintió la necesidad, nos falta hermanos y hermanas que tengan encargo por los niños. Y un día Dios habló a ella, eso fue una hermana que compartió, Dios habló a ella, empiece a cuidar de los niños. Ella, yo no tengo don, empiece a cuidar. Ella empezó a cuidar y ella tenía don. Y ahora hay muchos niños que están allí frecuentando. ¿Por qué? Porque ella cuida muy bien. Si tú ves alguna necesidad de iglesia y tú dices, falta alguien con ese don. Si tú ves esta necesidad es porque Dios te escogió. Ahora desarrolle este don. Busque este don. ¿Comprende? Yo quiero ahora destruir el sueño de muchos de ustedes. ¿Cuál es nuestro sueño? Principalmente si somos en 6, 7 hermanos, siempre la misma cosa. ¿Cuál es nuestro sueño? Señor, envía un hermano fuerte para nuestra localidad. Si llegar este hermano fuerte, todo va a estar sanado. Oh, va a ser una bendición. Olvídate de eso. Dios no va a enviar un hermano fuerte. ¿Sabe por qué? Porque Dios desea usarte. ¿Comprende? Diga, hermano, está a su lado, pare de soñar. Diga, Dios desea usarte. Si hay un anhelo, Dios va a hacer. Porque el don está en su interior, porque tú tienes el Espíritu. Lo que no puede haber es quedarnos pasivos. Yo creo que Dios va a hacer algo muy especial en el Perú. Porque va a usar cada hermano, cada hermana. Porque todos son miembros del cuerpo de Cristo. ¿Cierto? Diga, hermano, está a su lado, Dios desea usarme. ¿Hermano, comprende? Mira cómo las cosas se manifiestan. Hechos 13, versículos 1 a 3. Vamos ver una lección espiritual que está acá. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene y Manaén, el cual se había creado junto con Herodes, el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Siervos de Dios en el pasado, conocedores de la palabra, dicen que estes profetas y maestros que estaban en el libro de Hechos, ellos ministraban al Señor y conocían el corazón del Señor. Sabían que el Señor deseaba llevar el Evangelio para todo el mundo. ¿Cierto?
Quem conhece o coração de Deus sabe disso. Eles ministraram ao Senhor, estavam ayunando. E é certo que eles estavam orando, Senhor, como vamos levar tu palavra, tu persona, como levar o testemunho de Deus para toda a terra. É certo que eles estavam orando por isso. E então, o Espírito falou, querem fazer isso? Apartar-me a Bernabé e a Saulo para a obra que los he chamado. Entende? Isto é algo de vida. Não é assim. Eles estavam orando, Senhor, dá-nos nosotros novo local, dá-nos novo local. E o Espírito disse, apartar-me Bernabé a Saulo para a obra. Que obra? Obra de construção? O hermano entende o que quero dizer? Apartar-me para a obra? Para a obra que los he chamado. Ele falou que obra? Está no versículo, que obra? ¿Está? No. Entonces, habiendo ayunado, orado, le pusieron la mano y lo despidieron. ¿Por qué? Porque estaba orando según el corazón de Dios. Hermano, ¿comprenden? Si hay necesidad que ustedes vean según el corazón de Dios, oren, tengan comunión con el Señor, ministren, ayunen, el Espíritu va a empezar a hacer algo. Esta es la lección que la Biblia da a nosotros. Bueno, yo voy a quedar acá, vamos a continuar a tarde, ¿está bien? Hay muchas cosas más importantes también. Jesús es el Señor.